A lo largo del poema, o de los poemas referentes a la escuela, expresa los escasos apoyos materiales, que era la tónica general en nuestros colegios, y la mayoría de los que veo aquí saben que era realidad, ¿verdad? Las escuelas, algún que otro mapa, la mesa del profesor con poca cosa, un mapa mundi, una regladura que a lo mejor se le había regalado a algún niño o algún padre, con la que podía de cuando en cuando también darte, aquel yaucha del domo, aquel moscardón o aparato de FLI que se tenía también en alguna escuela, porque eran muchas las moscas que nos rodeaban, y entonces lo que hacía ese maestro era prevenirnos de ese contacto, de esas enfermedades. Y en fin, y muchísimas cosas más. Yo no quiero dejar pasar la ocasión, hablando de la escuela y hablando del maestro, con el permiso de nuestro poeta, para dar una precisa visión del maestro al que él cita en un poema. Y además me ha alegrado mucho de que esté por aquí un familiar tan querido. Hablo de un poema que se titula Yo aprendí en la escuela de Pampanito, el nombre o apodo familiar que tenía. Para mí fue y es un maestro digno de homenaje y admiración, pues en circunstancias adversas supo mantenerse y llevar su escuela lo mejor posible. Lo conocí siendo yo pequeño, aunque nunca fui alumno suyo. Vecino muy respetado y querido por mí y por todos. Con él mantuve conversaciones fructuosas en mi adolescencia, y en mis años de estudio de magisterio realicé las prácticas en su escuela. Y de los labios de este erudito profesional, de ideas progresistas en tiempos oscuros, recibí cariñosas palabras, sabias ideas, consejos pedagógicos y sensatas recomendaciones que mucho me sirvieron en mis 41 años como docente. Era, como bien dice José Marcelo en su poema, enjuto y serio, y yo añadiría algo más, el seco de Antonio Machado. Aquella alta y derecha estatura, sincera mirada fatigada y su porte de seriedad, formalidad, humanidad, invitando a la serenidad en circunstancias adversas de la vida. Recuerdo muchas imágenes positivas de su quehacer diario dentro y fuera de la escuela. Aquel pensador taciturno, siempre con ropas oscuras, sentado en la penumbra del atardecer, en los alrededores del pueblo. O esa otra imagen que también la presencié mucho, semiarrodillado en la iglesia de Santa Ana, cumpliendo con la entonces obligación del maestro de asistir a misa con los alumnos. Mi respetuoso cariño para este buen maestro. Y ya finalizo, solo me falta ya recomendar a todos los que están aquí que vivan esos primeros y tiernos años de su vida con la lectura de estos mágicos poemas que nos brinda José Marcelo. Tal vez aniden en nosotros de nuevo la inocencia, la sencillez, la autenticidad y la felicidad de la niñez. Con Marcelo os dejo para que nos lea alguno de esos poemas. Señora alcaldesa, muchísimas gracias, Rafael, por haber apostado, porque me da mucho sentimiento volver a encontrarme y estar aquí. Y gracias por ese bello prólogo y ese ánimo tan grande que tú sabes bien que me has dado, Cristóbal.
y no quiero alargarme, sino que solamente dar una breve explicación antes de comenzar a leer los poemas. Y es que el libro surgió en el momento en que estaba uno en contacto con los niños, pero me di cuenta que era necesario de volver mirar hacia atrás, de sentirme nuevamente niño y comprender que tenía que dejar algo reflejado en el pensamiento, en mi pensamiento, en el sentido de que tenía que quedar reflejado algo de mi pueblo. Entonces, por eso, y es muy acertado, como él lo ha dicho, era Poema de Cal y Arena, tal como él lo ha expresado, porque coge tanto parte melancólica como momentos alegres, como es la vida realmente. Y también en el sentido de que tenía que tener un título larguito, en que era de la cuna de mi pueblo, Algarrobo, porque realmente, y para mí digo, bueno, quita algo de universalidad, porque todo lo que he escrito ha sido algo universal, pero para mí era querer sentirlo y que fuera algo directamente para el pueblo. Otro tema importante era que, como dice la dedicatoria, he dedicado a mi pueblo Algarrobo y al maestro, a ese maestro de mi infancia que la verdad me llenó bastante después de pensar lo que significaba. Cuando hice el prólogo, Cristóbal me dice, hombre, es que le llama Pampanito, ten cuidadito, y tú describes las cosas como está. Fue así. Entonces tuve que explicarle que al hablar de Pampanito lo hacía con un sentido muy cariñoso y porque toda esa generación lo conocíamos a esa escuela como la escuela de Pampanito, con ese respeto profundo. Y claro, y dedicado sobre todo a esos niños grandes que hoy somos y también a estos niños y niñas que mi intención es esa, es que nosotros al leerlo, todo lo que estamos aquí al leerlo nos vamos a identificar con los poemas, pero que cuando se los paséis a los nietos, que es muy bonito, se los paséis a los nietos van a preguntar, o van a hacer muchas preguntas, abuela, abuelo, papá, estos eran los juegos que hacíais, así era en la escuela. Entonces ese es otro valor que yo quería darle como añadidura, ese valor de relación e intercomunicación que se iba a dar entre dos generaciones. Bueno, y ya con esta aclaración comienzo a leer varios poemas. Bueno, el juego de las chapas. Juego, tengo unas chapas con mucha puntería. Esa otra chapa me da suerte y alegría. Entonces, ¿y para qué entonces? No juego, que me la ganas toda. Juego si me la cambias por 5. Que no, que tengo 2 y tú tienes una. Una caja llena. Y mi una le gana a todas las tuyas. ¿Jugamos a la misma pared? ¿Que se acerca a la pared más que la tuya? No, al chicotazo, que a la puntería te gano. Y mi chapa se desliza más que la tuya. No, al hoyo, que es pequeño, y mi chapa se cuela mejor que la tuya. Entonces, ¿y para qué entonces? No juego, que me la ganas toda. O sea, tenía una chapa y el otro tiene una caja. Y como valoraba tanto la suya, pues al final, bueno, ya está, el juego de la comba. Niña bonita, ¿juega la comba? No juego, que me canso de dar la comba. La doy yo y te canto. La niña bonita no paga dinero. ¿Y por qué? Porque lo dice el banquero. Eres mi novia y ya lo sabes. No lo sé ni lo quiero saber. ¿Qué eres tú? Que tú eres
marinero, eso es lo que sé. Y mi padre no lo sabe. Soy marinero, sí. Vente conmigo a saltar las olas. No, que mi madre no sabe que eres marinero. Sí, vente. No, que me dejas sola esperando en el puerto. Niña bonita, ¿juega a la comba? No juego, que me canso de dar la comba. Bueno. Esta es la historia que nos contaba siempre los papás y los abuelos del niño que veía la luna redonda. Cuando aparecía la luna redonda, aparecía el abuelito allí dibujado. Entonces nos decía, de niño veía la luna redonda, tan cerca en el agua de la alberca. De niño veía la luna redonda tan cerca con mi manita. De niño quería atraparla en el agua de la alberca. De niño veía una luna redonda tan cerca y con mis manos, con mis bracitos de niño, quería avanzarla en el agua de la alberca. En el agua de la alberca. Y de entre mis bracitos de niño, la luna redonda se escapaba en el agua de la alberca. Y de entre mis manos, mi niño, la luna redonda nadaba en el agua de la alberca. Y de niño veía la luna redonda y al abuelo con su haz de leña. ¿Por qué en la luna redonda vivía el abuelo con su haz de leña? De niño me contaron la historia del abuelo con su haz de leña. Un día, el abuelo, cansado de los días, cansado el abuelo de cargar todos los días de su vida, su haz de leña, robó el abuelo a la luna redonda. ¡Trágame Dios! ¡Trágame, por Dios! Luna redonda. Y la luna redonda, se lo llevó. Se llevó al abuelo con su haz de leña. El niño veía la luna redonda tan cerca en el agua de la alberca. El niño veía la luna redonda y a la abuela y al abuelo con su haz de leña.